Bienvenidos al canal. Como sabéis, la situación actual entre los países vecinos de Rusia y Ucrania está en conflicto y este conflicto ya lleva décadas soportando tensiones. A fecha de hoy, este conflicto ha desembocado en guerra. Este tema, que seguro todo el mundo está al tanto de cómo se está desarrollando, supone una crisis mundial. Al margen de esta crisis política y económica, en este vídeo te voy a explicar algo que en los medios de comunicación no se ha mencionado demasiado. Sí que es cierto que esta noticia se ha sugerido en algunos programas y ya lleva unos años publicándose, pero en realidad no es algo de lo que estemos acostumbrados a ver. Mi intención no es hacer populismo de bandas, ni tampoco posicionarme en un bando u otro. Si sigues mi canal o pretendes hacerlo, sabrás que este no es mi propósito. Sin embargo, empatizo con estas cosas, aunque la historia la escriben los vencedores, como dijo en su día George Orwell. La importancia del pensamiento mágico en la creencia popular tiene una impronta que ha sobrevivido en el transcurso de los siglos en las diferentes culturas y tradiciones. Verás que estas palabras tienen mucho peso e iré hablando de ello, y es que es complicado separar los cultos y rituales de una comunidad sin percibir en ello un aire de ideal nacional, porque es el punto de desarrollo espiritual que aspira al ser humano. Y es que los pueblos eslavos destacan por algunos rasgos tradicionales que con el desarrollo de la guerra entre rusos y ucranianos se ha podido visibilizar más. En algunos medios de comunicación se han filtrado algunas escenas de rituales, de prácticas antiguas, del culto antiguo, muy lícitas a su favor y al conjunto de las tradiciones en general. En cambio, otras son sorprendentes por sus intenciones y medios. Por ejemplo, ha surgido una noticia que ya en 2019 se hizo pública. Un centenar de brujas organizaron una ceremonia para apoyar con hechizos a Putin, y no faltaron maldiciones para los enemigos que han decidido abandonarlos. Pero antes de hablaros de la guerra de brujas entre los países que se está disputando, quiero hablar del precedente que ya hubo en la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, estaban las conocidas pilotos de aviación, que desempeñaron un papel muy importante como pelotón soviético ruso contra la Alemania nazi, conocidas como las Brujas de la Noche. Eran un grupo de 3 regimientos femeninos de combate aéreo, la División 586, la División 587 y la más famosa de todas, el Regimiento 588 de bombardeo nocturno. Los nazis las llamaban Brujas de la Noche. Los franceses les pusieron el nombre de Hechiceras de la Noche. Este escuadrón impuso el terror entre los alemanes, que llegaron a pensar que tomaban algún medicamento que las hacía tener una visión nocturna perfecta. Pero más allá de esta hazaña, hallamos que la historia secreta nos relata que un grupo de valientes hechiceros, magos y brujas ingleses unieron sus conjuros para derrotar en el plano astral a las huestes nazis. El emblemático ritual que llevaron a cabo el 31 de julio de 1940 en el fragor de la Batalla de Inglaterra, un grupo de hechiceros encabezados por Gerald Garner, líder de la hermandad masónica de Crotonia, realizaron un ritual en la emblemática Piedra de Rufus para detener a Hitler en su intento de invadir Inglaterra. Los conjurados erigieron un cono de poder que fue orientado hacia Hitler con el siguiente mandato: no puedes cruzar el mar, no puedes venir. La medium Dion Fortune, que aseguraba ser la reencarnación de una sacerdotisa de la Atlántida, montó un equipo de telépatas para levantar un vórtice psíquico en el Canal de la Mancha. Fortune y sus brujas se sentaban a meditar en el territorio mágico de Glastonbury, invocando el espíritu del rey Arturo, su espada Excalibur, la cruz de los Rosacruces, el mago Merlín, el Santo Grial, el arcángel Miguel y el Sursum Corda. Solo con este Dream Team de fábula, las brujas inglesas consiguieron ganar en su pulso al Führer, a quien tenían por un ocultista natural y medium altamente cualificado. Para que entendáis lo significativo del asunto, durante la historia de los diferentes mandatarios que han tenido influencia en lo que hoy es un marco geopolítico sólido, sabemos que algunos personajes de este tipo han sido influenciados por magos, brujas y santeros. Este es el ejemplo de Jair Bolsonaro, influenciado por Olavo de Carvalho. Jair Bolsonaro fue presidente de Brasil, fue miembro de una secta sufí antes de convertirse al catolicismo y se dejó influenciar por un filósofo New Age y astrólogo
ideólogo para el nombramiento de algunos ministros brasileños. Hitler fue influenciado por Hanussen. ¿Quién era Hanussen? Erich Jan Hanussen fue un prestigioso vidente, ocultista y astrólogo austriaco que desarrolló su carrera durante la República de Weimar. En los años 20 se instaló en Berlín, donde abrió el Palacio de Ocultismo y frecuentó a Adolf Hitler, por entonces un líder político menor apenas conocido. Hitler se apoyó en Hanussen para aumentar su carisma. Winston Churchill fue influenciado por Aleister Crowley. Conocido por los sobrenombres de Frater Perdurabo y la Gran Bestia, Aleister Crowley fue el más importante mago inglés del siglo XX, máximo sacerdote del Ordo Templis Orientis y creador de la abadía de Telema en Cefalú. En una carta que mandó a Winston Churchill, le dio a conocer su opinión sobre si la esvástica era una cruz en movimiento. Su rotación podía detenerse trabando sus aspas con una cuña o una V. Aunque son muchos los historiadores que niegan que el consejo del mago tuviera efecto alguno en el político británico, lo que es cierto es que Churchill aparecía en las fotografías y actos públicos haciendo la V de victoria con sus dedos y que Hitler perdió la guerra. Del mismo modo, el rey Arturo influenció a Merlín, Ronald Reagan fue influenciado por Joan Kigley, la familia Romanov fue influenciada por Rasputín, Jordi Pujol fue influenciado por la bruja de Lina y un sinfín de gobernantes y familias poderosas que han sido influenciadas por el poder de la superstición, ya sea la santería, el vudú y otras prácticas llevadas a cabo por gurús. Pero la noticia reciente es que el gobernador que tiene bajo su yugo el control de la estabilidad política y económica, si no emocional, de nuestro continente europeo, es que este consejo de brujas que se reúne para organizar aquelarres ataviados con trajes de brujas de manual, formando un corro alrededor de la suma sacerdotisa invocando peticiones a favor de su presidente, lanzando afirmaciones contra el desprestigio de Putin y contra los servidores de las mentiras. En esta supuesta sala mágica, en su centro, el tradicional macho cabrío es sustituido por una foto de Putin y una vela apagada sobre una tela arrugada. Para terminar con este aquelarre ruso, las brujas de Putin se reunieron para apoyar al presidente ruso en su guerra contra Ucrania. Un ritual por el bien de Rusia. Pero no os penséis que el ideal nacional termina aquí, y es que en base a la cultura de las diferentes tradiciones eslavas que han existido a lo largo de la historia, y menospreciando los avatares de la bruja con capa puntiaguda, encontramos otro tipo de alzamientos que os he traído en formato clip. Este documento nos demuestra que todos los bandos tiñen su destino con sus colores, y es que en el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania podemos contemplar otros vestigios paganos que sin duda recuerdan a un folclore que representa este ideal nacional. Contemplad este fragmento y luego opinamos sobre él. Observamos en el fragmento del vídeo una mujer socorriendo en lo que parece ser una guerra. Parece que está susurrando algo a la herida. Por lo tanto, sabemos que está hablando de la actualidad entre los países rusos y ucranianos. Como veis, están usando hierbas y usando rituales de protección con los colores típicos, blanco y rojo, con sus trajes típicos de colores cálidos y claros, como son el blanco y el rojo. Nos muestran imágenes en la vida, en el campo, en su entorno natural, de ríos, valles, montañas. Bien, volvemos a observar que las mismas mujeres que ejercen rituales mágicos también están ejerciendo el papel de sanadoras. Y se asemeja el papel de sanadora con el papel de enfermera en esta crisis humanitaria. Y en este clip veis cómo están bordando lo que sería un escudo distintorio de una imagen de una bruja. En esta escena aparece una tarántula. Es el símbolo. La tarántula es el símbolo de la tejedora, de la hilandera. Si os fijáis, nos muestran escenas de cómo tejen elementos ornamentales muy característicos de sus trajes, de su cultura.
Y como veis está muy claro. Este clip denota la crisis en este momento. Veis a las mismas mujeres que están tejiendo, bordando o elaborando artesanalmente productos tradicionales, y a la vez el contraste que observamos es las mismas mujeres alzando las armas para ir a combatir en esta crisis y en esta guerra. Como veis, están forjando espadas, empuñando armas para defender su nación. Este clip es espectacular. Os dejo el enlace abajo si queréis ver el clip entero. Para terminar, quiero mencionar uno de los 7 lugares más místicos que hay o había en la ciudad de Kiev, posiblemente a día de hoy destruida por el ataque masivo de misiles a la ciudad y sus habitantes. Y es que en esta ciudad existe un lugar mágico llamado la Montaña Pelada o Montaña Calva, en el que se realizan una gran cantidad de rituales paganos. Se dice que durante la víspera de Iván Kupala o fiesta de San Juan es mejor no ir, pues ahí se reúnen todas las brujas y magos. De acuerdo con las leyendas, es el punto de reunión de cuervos, águilas negras, brujas y otras criaturas paranormales para celebrar una especie de sábado. En varios documentos históricos se encuentra nombrada la Montaña Calva, también llamada Lisa Hora, pero esta no es la única montaña calva, existen otras a lo largo de Ucrania. Las leyendas dicen que ahí se reúnen los antiguos paganos durante la época precristiana a adorar a los dioses. Con el cristianismo esto acabó, pero se llenó de monjes eremitas que cavaban sus cuevas para estar a solas con Dios, y los manuscritos que escribieron aún permanecen bajo tierra. Como veis, los rituales paganos y quizás cristianos que inundan las páginas de la historia tienen relación estrecha con las diferencias entre ideales nacionales que podemos encontrar entre las tribus eslavas que un día compartieron sus leyendas y dioses. La cultura popular está plagada de estos cuentos que narran la percepción de cada individuo del mundo que le rodea. Espero que algún día estas tradiciones puedan seguir contando sus prácticas o creencias a aquellos a los que dejan un suelo árido y minado de órdenes y obligaciones a las que someterse a día de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado. Adiós.